Buenas noches, continuando con eh, los videos referentes al aprendizaje de las sentencias SQL. Esta noche vamos a comenzar o a continuar más bien con las funciones integradas en SQL. Hemos estado viendo durante las clases presenciales algunas, creo que las vamos a retomar un poco, pero vamos a ir organizando según el tipo de función. Hemos visto, por ejemplo, en clase, hemos visto algunas de estas como ABG, count, max, min o sum, que son funciones de tipo agregado, que como vemos acá hay una descripción referente a ellas. Hemos visto que es necesario, por ejemplo, que para que funcione, hacer un group by cuando un campo acompaña estas funciones. Lo vamos a ver con detenimiento y en algunas ocasiones es necesario utilizar el having. Vamos irnos al SQL para poder comenzar a hacer esta demostración. Bueno, vamos a continuar siempre con nuestra base de datos Norwin. Si nos vamos a la presentación, vemos que vamos a comenzar quizás con ABG, que creo que ya ustedes han pues tenido algún contacto con esta función, pero para dejarla en ese medio, en un video, pues vamos a retomarla también. Mencionamos entonces que la función ABG es lo mismo que ustedes digan el promedio de- de un dato agrupado o no para una tabla. Por ejemplo, podemos calcular el ABG del campo freight. Eso lo tenemos en la tabla orders. Y si ejecutamos esta función, pues nos dará el promedio de todos los registros en cuanto a su valor almacenado en el campo freight. Recuerden que podemos ponerle un promedio para que deje de aparecer como columna sin nombre, y cuando lo ejecutamos pues tenemos esto. Eh, Difiere, por ejemplo, si ahora yo digo vamos a agruparlo, veamos los campos que componen la tabla orders. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber este mismo promedio, pero no sobre la totalidad de los registros, sino por cada uno de los clientes. Entonces agregamos este campo y vemos que si lo ejecutamos nos va a mostrar un mensaje de error. Y como les mencionaba en clase presencial, pues es necesario que ustedes lean referente a cuál es el error. Si ustedes ven, dice el campo Customer, Customer ID, no es válido porque no está contenido en una función de agregado, ni en la cláusula group by. Entonces, esto se solventa con solo ustedes agregan entonces el group by del campo que hemos agregado para acompañar la función agregada. En este caso, ABG es la función agregada y al ejecutarlo nos da entonces el promedio por cada uno de los clientes. Observen de que solamente cuando estamos agrupando por este dato, quiere decir que solamente va a aparecer ese dato una vez y no más de una vez. Es decir, lo está haciendo sobre la totalidad de de los registros de cada uno de esos clientes. Si ustedes agregaron otro campo, entonces es necesario que también agrupen sobre él. Supónganse que nosotros agregamos entonces, ah, el, por ejemplo, el ID del empleado que hizo la venta. Como ven, es necesario entonces que ese campo también esté en el grupo A. Y hoy sí, el empleado es un, ¿sí? En este caso,
Vean de que cambia, en algunos casos es el 2 y así sucesivamente. Por cada un empleado de esta empresa, de este Customer ID, va a aparecer un registro. Entonces, por ejemplo, si lo ordenamos por el Customer ID, vean de que nos aparece tantas veces la empresa o el Customer ID como empleados diferentes hayan hecho la venta. Entonces, en estos casos, pues, en algunos casos podría ser que sea un dato válido, pero es necesario que se ponga atención a la instrucción o lo que se está requiriendo de información. Si se les pide solamente por el Customer ID, entonces estaría de más el Employee ID. Y si se le pide por los dos, obviamente entonces tendrían que ponerlo y va a aparecer, como les digo, tantas veces como empleados tengan. Otra función agregada que vemos acá en la presentación es el count, que es muy parecida a la que acabamos de ver, solo que en esos casos pues estaría contando, digamos, si queremos pues repetir esta muy parecida a esa instrucción y digamos que vamos a requerir que haga un conteo de cuántas órdenes tiene cada Customer ID. Entonces tendríamos, por ejemplo, que hacer un count y aquí podemos simplemente sustituir o agregar un asterisco y agruparíamos. Vean de que aquí, aunque ustedes no han agregado el campo, ustedes podrían poner en el grupo I. Sin embargo, eso quiere decir que estaría repitiendo tantas veces el Customer ID como Employees ID hayan hecho la orden. Probemos. Vean de que no les da ningún error, pero puede ser que ese no sea el dato que ustedes estén buscando. Quizás si ustedes entonces hubiesen hecho o se les requiere, por ejemplo, el número de órdenes por Customer ID, bastaría con que hagan esta instrucción. Entonces, como ven, es importante que se ponga atención a lo que se les requiere de información. Si se les pide el número de órdenes por cliente, basta que se haga esta instrucción. Si se les pidiera número de órdenes por cada uno de los clientes y su número de empleado, entonces sí tendrían que agarrar Employee ID en la parte del Select y en el Group By. Vean de que el Order By no es una cláusula requerida, pero de repente es importante cuando ustedes quieren organizar la información. Otra función que es de este tipo agregadas es el max. Vamos a, por ejemplo, si queremos obtener eh, el número de orden máximo que se ha agregado, podría ser que base con esta instrucción. Si lo ejecutamos, ven de que el número máximo es este. Igual podría ser que este dato requieran que se acompañe por otro como el Customer ID. Obviamente, ven de que si lo agregan como hemos visto en las anteriores, aquí estaríamos obteniendo el máximo número de orden por cada Customer ID. Como hemos visto, esto pues estaría dando un error porque es necesario el Group by. Veamos, ahí está. Obviamente solo una vez cada Customer ID en esta columna y una vez en el número de orden máximo que tendría cada uno de los Customer ID. Si esta función pues la cambiamos calculamos la misma, por ejemplo, y si les pide el número de orden
menor de cada uno de los clientes, tendríamos eso. Depende que es la misma estructura de la función o de la consulta, solo cambia el nombre de la función. Ahora, vamos a ver la siguiente función de las agregadas. Nos falta ver el sum. Para ello vamos a utilizar otra tabla. Vamos a utilizar order detail. Este es, como recuerdan, el detalle de cada una de las órdenes. Por ejemplo, podemos poner el order ID y podríamos, por ejemplo, aprovechar para introducir una función matemática. Por ejemplo, el precio unitario por la cantidad sería el precio o subtotal de cada uno de los productos que están siendo agregados en la orden. Entonces tenemos el unit price y ese lo vamos a multiplicar. Esta es una función aritmética que también pues, viene integrada con el campo quantity. Esto lo vamos a poner por el momento subtotal. De cada order ID, vean que aparece tantas veces como productos están agregados a la orden. Entonces este tiene 2, este tiene 2, este tiene 3, este tiene 3. Entonces si ustedes quisieran saber el total de cada venta contenida en cada orden, bastaría con que hagan la función sum y este ya no sería subtotal, sino que sería total. Como recordarán, es necesario que agregamos entonces un group by porque el order ID está acompañando una función agregada, por lo cual es necesario que se esté agrupado. Ahí está. Entonces hemos visto, pues hay más, pero estas son las más comunes. La idea es que no es que veamos todas las funciones, sino que veamos las más comunes y de repente ustedes puedan por su cuenta también ir profundizando en cuanto a las demás funciones que tiene integradas SQL Server. Quizás, como lo hemos visto también en la presencial, es necesario que veamos todas las cláusulas de select. Como recordarán, las cláusulas de una sentencia SQL es la cláusula select, el from, el where, group by y having. Como veíamos en la presentación, las funciones agregadas, dice, se pueden usar en la lista de selección o en la cláusula having, que es lo que vamos a ver ahora. Recuerden que la cláusula having podría estar después de un where. Por ejemplo, vamos a poner una cláusula where solo para cumplir con la totalidad de los campos de las cláusulas, y es como que pongamos, por ejemplo, un rango solo para agregar un rango, y vamos a poner un between y le vamos a decir que está entre la 10.248 y la 10.285. Entonces esto, vean, es lo mismo. Permítame. Olvidamos el group by. Agregamos entonces, y al ejecutarla, ahí está.
entre 10.248 y 10.285. Este es el total de cada una de esas órdenes. Y como les decía, estas son cada una de las cláusulas que componen la sentencia de CERT o SQL. Y podríamos entonces adicionar un having. Entonces, como recordarán, decía que las funciones agregadas podrían ponerse tanto en la parte del select como en el having. En la clase presencial les explicaba de que la cláusula having es como para adicionar un filtro sobre una función agregada. Si ustedes hacen, y lo demostramos en la clase, agregan where donde la suma de este total sea mayor a cierta cantidad, no funcionaría porque están agregando una función agregada y eso no es permitido. Pero sí lo pueden agregar en la sección del having. Entonces, en este caso vamos a copiar exactamente lo que tienen acá sin el membrete y vamos a decirle que la suma de esa cantidad que se está calculando sea mayor, por ejemplo, a 600. Vean de que ya son menos. Ya la 10.248 no está. Hay otras que quizás ya no estén. Pero lo que es importante es de que vean de que la funcionalidad que tiene el utilizar having, igual podría ser que no sea un zoom, podría ser que agreguemos, por ejemplo en esta, podríamos adicionar entonces un having. Ahora vamos a hacer sobre el count mejor. Acá. Y vamos a decir que el número de órdenes, primero vamos a ver los datos resultantes. Vean de que hay 6, 4, 7, te vamos a poner, y son 89 registros. Lo que vamos a poner entonces de que el having calcule o filtre de que ese conteo sea mayor a 10. Al ejecutar esto, ven que ya solo son 28. No quiere decir que está cumpliéndose esta sentencia y que solamente va a filtrar en base al resultado de la función agregada count. Bueno, continuando con la presentación, vamos a ver que vamos a abordar estas dos, que son referentes a las funciones de conversión de datos, y vamos a ver cas y convert. Esto es importante de que vean de que el resultado puede ser muy parecido, sin embargo la sintaxis cambia un poquito. Por ejemplo, eso es algo que se puede hacer que creo que no lo habíamos visto, que ustedes pueden poner esto como un valor eh, que se va a presentar tal cual, y ustedes pueden ponerle, por ejemplo, le vamos a decir a este que es el valor original, y ahora vamos a hacer el cas. Vean de que cambia de color como las funciones, hemos visto anteriormente que cambian ese color, y pide una expresión. La sintaxis es en este caso el primero el valor, que es un valor que está predeterminado, y este lo vamos a convertir eh, a un entero. Vean de que cuando hacen as, de una vez les sugiere cuáles van a ser los valores o los tipos de datos que podrían utilizar. A este le vamos a cambiar el nombre. Usando cas. Y ahora veamos usando el convert. Esto ya lo hemos visto en clase. Y lo que hace es, cambia un poquito la sintaxis en que vean de que incluso presta mucha más información del uso, a diferencia de cas que solo decía expresión. Aquí les dice cómo están los parámetros que se van a utilizar y lo vamos a convertir igual a un entero. La expresión es el 9.5 que estamos tomando como el valor dado, y pues y esto lo vamos a llamar
usando convert. Esta es una expresión que no estamos dándole una tabla como origen, sino que son valores que son valor absoluto que está predeterminado ahí. Si ejecutamos esto, ven de que el resultado en ambos casos es el mismo. Este pudo haber sido un valor, digamos, decimal o algo parecido a eso, pero cuando se cambia a un entero, se omite la parte decimal y guarda solamente la parte entera. Esto, vean de que el resultado es igual, aunque la sintaxis o función utilizada es diferente. Ya habíamos visto, por ejemplo, ya utilizando una tabla. Por ejemplo, podemos usar, eso es de la tabla orders, y podemos usar cast, por ejemplo, y vamos a poner el order date y lo vamos a convertir a un varchar. Vamos de una vez a usar convert también. Y vamos a decirle, bueno, aquí hay un error. Recuerden que primero es el tipo de dato destino. Vamos a decir que es un varchar. La función, el campo que vamos a convertir es el mismo. Este nos permite, como recordarán, utilizar un modificador del formato y vamos a ponerle pues fecha convert y podemos probarlo. Vean de que el resultado pues es diferente. Esta es una presentación de fecha entera y este, como le hemos puesto un modificador, pues está mostrando el formato que le hemos predeterminado que va a mostrar. Entonces vean de que esto pues es como más cuestión de gusto, de uso quizás en algún momento, pero es más de uso. Entonces ustedes podrían decir usar cast o usar convert. Bueno, continuemos entonces y vamos a la presentación. Y vamos a, esto hemos visto algunas en clase, vamos a retomarlas y a darle pues un poquito más de uso a quizá alguna que no hayamos visto. Vamos a la presentación y entonces pues la primera es getDate. Esta recuerden que es una función que su uso es solo devolvernos la fecha actual, la que tenemos en el, en el sistema. Por eso que por ser una función, pues esta debe estar con paréntesis abiertos y cerrados, donde nosotros usualmente ponemos parámetros, pero este no le pasamos ningún parámetro y tenemos pues la fecha. Ahí está. Como hemos visto en las anteriores, pues podríamos incluso convertir esto a un varchar y darle un poquito más de formato, pero no es quizás lo que estamos queriendo mostrar en este momento. Esa es una función muy útil porque de repente ustedes al insertar un nuevo registro, por ejemplo una matrícula de alumnos, no necesitan agregar ese dato, sino que basta con que vayan y retomen con SQL, obtengan la fecha actual con esto. Vean de que él pues devuelve tanto la fecha como la hora, cual es de mucha utilidad si ustedes quieren ser tan precisos como guardar incluso la hora. Veamos otra función, dateAdd.
Bueno, dateAdd es una función que lo que hace, como dice parte de su nombre, es adicionar. Y vamos a quizás aprovechar para que vean el uso de la ayuda. Ustedes dan, por ejemplo, un doble clic, marcan la palabra y pueden presionar F1 y esto les mostraría la ayuda en línea si no es que la tienen descargada y le lleva, por ejemplo, a la función que estamos investigando. Por ejemplo, es importante que ustedes usen la sintaxis porque en esta les dice cuáles los parámetros que espera esa función en particular que están buscando. Vean de que, por ejemplo, aquí nos dice que el primer parámetro se llama datePart y cuando ustedes ven a los argumentos se está refiriendo a cada uno de estos que están separados por coma. Entonces el primer argumento que se llama datePart son estos. Ustedes podrían poner YY o 4Ys si lo que van a agregar son años o podrían agregar QQQ si son cuartos, igual si son meses y aquí están todas las partes que pueden agregarle a una fecha. Entonces, si ustedes quieren usar dateAdd, por ejemplo, ven el intervalo, que es el primer argumento, y se refiere a datePart. Aquí ustedes pueden poner número de días, por ejemplo, si vamos, bueno, primero ponemos el argumento, son dd, se refiere a días. El segundo argumento es el número de días, en este caso, que vamos a agregar. Y por último, el tercer argumento es una fecha. Ustedes podrían poner, por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, si ustedes quieren poner una fecha eh, en particular, una que especifica una fecha, ustedes podrían poner, por ejemplo, 04 del mes 3 del año 1985, ahí. Cerramos el paréntesis. Esto le podemos dar vamos a poner fecha calculada. Y lo que va a hacer entonces a esta fecha, le va a agregar 45, como dice aquí, días. Entonces 45 días después de esta fecha, fue 18 de abril de 1985. Cuando ustedes hacen pues el uso de add no se limita solo a números positivos, sino que podrían ser también negativos. Eso quiere decir que sería 45 días atrás. Fue 18 de enero de 1985. Algo, por ejemplo, lo que está retornando acá es una fecha. Ustedes podrían, solo para que vean que también podemos usar un resultado de una función sobre otra. A esto le podemos decir que lo convierta a varchar. Vean, este parámetro se refiere a convert. Esto es el alias que va a tener el resultado. Y podemos entonces adicionar el último que es el modificador de la fecha. Vean de que cuando cierran el paréntesis también muestra con cuál estaba aperturado. Y al probar esto, ven de que cambia el resultado con respecto al que había mostrado antes. Eso quiere decir que ustedes pueden estar utilizando, por ejemplo, aplicarle la función convert al resultado de dateAdd. Entonces, ven de que ustedes podrían entonces cambiar
primer argumento de add, por ejemplo en este caso, y decir que son, o sea, fueron meses, por ejemplo. Ahí está el resultado. Son 45 meses atrás. Eh, Podrían haber puesto 45 años. Ahí está. Por ejemplo, también podríamos modificar esto. Vamos a ponerle un número entero, por ejemplo, decir 3. Y le vamos a poner QQ. Esto, si se preguntan, son trimestres. Y le vamos a agregar entonces 3 trimestres a esa fecha. Ahí está. Bien, entonces de que estas opciones son muy versátiles en cuanto a la parte de fecha que le van a agregar acá. Y pues hace con facilidad un cálculo de una fecha que ustedes en ese momento no tienen. Esto veíamos en la parte del diseño de la base de datos que decíamos de que los datos que son calculados no se almacenan, y es por esto, porque ustedes pueden tener una fecha de nacimiento, una fecha de registro, cualquier tipo de fecha que fue almacenada y en base a eso calcular con funciones como estas. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación y veamos la siguiente que vamos a ver. Se llama DateDiff. Y DateDiff, pues vamos a ver, vamos a usar la, eh, la tabla orders y vamos a hacer el DateDiff. Igual vean que cuando abren los paréntesis de la función, les pregunta los argumentos y vean de que el primero es muy parecido a DateAdd y se refiere a qué tipo de intervalo vamos a utilizar. Comencemos con días y me pide una fecha ah, de inicio, starting, y una fecha de finalización. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la tabla order. Si vemos cuáles son los campos que tenemos acá, tenemos esta es la fecha de la orden y esta es la fecha de envío. Entonces hagámoslo en base a eso y vamos a calcular cuántos días pasaron desde la fecha de la orden y la fecha del envío. Vamos a agregar el campo de Order ID para ver a qué nos estamos refiriendo. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, para esta orden, transcurrieron 12 días desde que se fue ordenada hasta que fue enviada. Igual, por ejemplo, si ustedes quieren calcular meses, damos esto. Ven de que en su mayoría tiene 0. Esto acabamos de ver, por ejemplo, la orden 10248. Veamos otra vez. Que pasaron solamente 12 días, por lo cual no alcanzó los 30 días para considerarse que lleva un mes. Por eso es que al calcular meses, estos aparecen con 0, porque han pasado solamente días. Entonces, eso es importante porque quiere decir que cuando ustedes hacen un day y las unidades que le están poniendo se refieren a días completos o meses completos o años completos.
y hay que tener cuidado porque de repente podría ser que no sea la unidad que estamos poniendo la más adecuada. Entonces con este tipo de función como el dateIf nosotros podemos ir como a calcular cuánto tiempo con exactitud ha transcurrido desde una fecha que tenemos almacenada. Por ejemplo, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, veíamos en clase el ejemplo del terremoto del 86, que fue el 10 de octubre del 86, y les decía que calculasen entonces cuántos años, meses y días han transcurrido. Entonces, solo para recrear eso, recuerden de que podemos hacer, por ejemplo, vamos a calcular primero cuántos años han transcurrido desde esa fecha. Entonces, vaya y, que son los años, y para no estar poniendo la fecha inicial, vamos a, esto es algo que van a ver más adelante, eh, vamos eso es, lo van a ver más, pues un poquito más extenso cuando lleguemos a base de datos 2 y podemos nosotros definir variables. Entonces, por ejemplo, vamos a definir fecha del terremoto y eso vamos a poner que es un date y nosotros vamos a asignarle un valor a fecha ahora. Aquí tenemos que agregarle, porque se nos habría olvidado esto. Las variables se definen de ese modo eh, y la asignación pues también. Entonces asignamos el valor 10 de octubre de 1986. O sea, ahora nosotros podemos hacer referencia a esa fecha y starting date, entonces sería la vende que me sugiere el valor y la fecha final sería hoy. Esto vamos a poner si ejecutamos esto nos dice que han pasado 32 años y estos son años completos. Recuerden que lo que mencionábamos que solamente muestra las unidades completas. Ahora vamos a calcular los meses. Hacemos otra función de diff, solo que ahora serían meses. De la fecha inicial pues vamos a usar siempre la fecha t y también pues la fecha final sería getDate. Si ejecutamos como está, veamos, nos dice que han pasado 383 meses. Recuerden de que esto es porque han pasado esa cantidad de meses, incluyendo esta cantidad de años que están acá. Entonces nosotros necesitamos obtener el remanente de los pues, meses que están incluidos acá. Como les mencionaba en la clase, así como está la función dividir, también está el módulo que es para obtener el residuo de una división. Entonces, si nosotros hacemos eso, sacamos el módulo entonces de 12,
lo que quiere decir que los 383 meses van a ser divididos entre 12. Veamos. Entonces, si vemos, esto es lo que sobra, esta parte decimal. Bueno, entonces como podemos ver, al hacer esa simple división entre la cantidad de meses entre 12, podemos ver de que realmente solo han pasado 31 años y fracción. Esta fracción entonces es la que estamos calculando con el módulo 12 y al ejecutarlo pues tenemos 32 años 11 meses, cuando debiese ser en realidad 31 años. Aquí vamos a hacer una modificación a esta consulta. Entonces, como podemos ver, hay un año de diferencia, por lo cual vamos a disminuir ese año que está de más en el siguiente sentido. Vamos a introducir una estructura que también es útil a la hora de ejecutar consultas. Vamos a desplazar la coma un poquito y vamos a poner aquí la estructura. La estructura se llama case y tiene la siguiente sintaxis. Hay más de un modo de hacerlo, pero en este caso lo que vamos a hacer es valorar con cada una de las opciones. Inician con when y vamos a consultar si el mes de esta variable, de la fecha que estamos evaluando, es mayor al mes de la fecha actual. Bueno, bueno, parece que tenemos un errorcito, es una coma que nos falta por acá. Y ahora, después de valorar cada uno de hacemos un when, lo que continúa entonces es un then, que es lo que quiere decir cuando el mes de la fecha, esta fecha que estamos valorando, es mayor al mes de la fecha actual, entonces quiere decir que aún no ha cumplido el año y le vamos a restar 1. Vamos con el siguiente. Vamos a copiar esta parte y decimos entonces, quizás no sea mayor, es decir, si llegamos al mes, pero aún no hemos llegado al día. Entonces vamos a evaluar si estamos en ese día. Y para eso hacemos day de la fecha que estamos valorando. Entonces, si este día de la fecha 10 de octubre del 86 es mayor al día de la fecha actual, entonces también restaríamos 1. Para concluir, la sentencia case se finaliza con en. Entonces, esta es una sentencia case y lo que vamos a hacer ahora es eh, la cantidad de años que habíamos calculado, esta cantidad de años que habíamos ya determinado que estaba malo, lo que vamos a hacer es restarle, es decir, ponemos un signo menos y vamos a restar, pero vamos a quitar este membrete antes para ponerlo después. Entonces restamos a esta cantidad de años que hemos calculado con dateIf, vamos a restar un año cuando no hemos cumplido el mes, o sea, no hemos llegado al mes octubre, y como estamos en septiembre, funciona que con esta parte estaríamos restando un año
También restaría un año si hemos llegado al mismo mes, es decir, estuviésemos en octubre, pero aún el día para cumplir el año no hemos llegado. En ese caso también restaríamos uno. Y vamos a copiar el membrete inmediatamente después del end. Y hoy sí, vamos a calcular esto. Parece que hemos tenido un problemita. En realidad vamos a restar uno. Aquí se lo estábamos sumando. Y ahí está. Hoy sí, tenemos 31 años. Si ustedes hacen la diferencia y en Excel incluso podrán comprobar que han llegado 31 años. Estamos próximos a llegar a un aniversario más del terremoto del 86. Tenemos 11 meses y solo nos faltaría entonces calcular la cantidad de días que han transcurrido del mes de septiembre y que aún nos hacen falta para llegar a cumplir 12 meses y por ende un año más. Entonces, para calcular la cantidad de días, entonces lo que vamos a hacer es hacer una diferencia con TD y vamos a poner la fecha inicial, la actual. Recuerden que nos faltan aún días para llegar a esta fecha. Para evitarnos mayor trabajo, lo que vamos a hacer es poner esta fecha ya de una vez especificada que en esta fecha cumplimos el año y al ejecutarlo pues tenemos los días que nos faltan. Bueno, continuando con las funciones que teníamos que cubrir, en la presentación vemos que nos falta un date name y esto es una consulta pues fácil de hacerla. Quizás solo recuerden de que si nosotros buscamos la ayuda correspondiente a esta función, vamos a ver de que la diferencia con las demás funciones que se parecen mucho como para obtener día, mes o año, es que lo que retorna esta función, como dice la ayuda, es una función que devuelve una cadena de caracteres que representa el parámetro dayPart. Entonces, dayPart, si recuerdan en todas estas funciones que hemos visto de fecha, son pues las mismas: año, mes, cuartos, días del año en este caso, que vamos a ver en esta función. Y al ejecutar esto, podemos ver de que esto, por ejemplo, se parece mucho a obtener el year que ocupamos anteriormente ya, pero con la única diferencia que esta es una cadena de caracteres. Vean de que el nombre del mes lo devuelve el nombre, es decir, la cadena de caracteres que representa el nombre. El, el día es también un carácter que se parece mucho a la función day. Tenemos día del año que revuelve el día del año en cadena de caracteres, el nombre del día y podemos en esta, por ejemplo, concatenar para que vean de que es una cadena de caracteres sin ningún convert. Podemos devolver entonces el año concatenado con el mes. Observen de que hemos concatenado sin problema. Es para comprobar que realmente son cadenas de caracteres. Entonces, quizás para hacer la diferenciación vamos a obtener, si obtenemos esta función day, se parece mucho a esta función day de la función dateName. Sin embargo, la función date nos devuelve un número. Este 24, pero este es un número y lo podemos operar. Por ejemplo, si nosotros queremos comprobar que esta es una expresión numérica, podemos dividirlo entre otro número, por ejemplo, y vemos que opera, a diferencia de esta, que es una cadena de caracteres. Así como tenemos entonces en la función del day, recuerden que también tenemos la función mount, que nos devuelve entonces
mes en formato numérico de la fecha actual en este caso, o podemos obtener solamente el año de la fecha actual. Ahí está. Entonces estas funciones también son de mucha utilidad en algunos búsquedas de datos que vamos a tener que realizar, y con estas pues hemos cubierto todas, exceptuando isTstate, que si buscamos la ayuda, ven de que es una función que devuelve 1 si por ejemplo es una fecha date, time, datetime. Si no fuese así, va a devolver 0. Entonces en algunas ocasiones nosotros necesitamos valorar si una expresión es número, es fecha o no. Entonces para comprobar este tipo de función, por ejemplo, vemos estas dos expresiones. Ven de que la primera es un formato fecha y al ejecutarlo nos devuelve 1. Como veíamos en la ayuda, 1 es si es un formato o un valor válido de fecha. En este caso, si lo es. Por ejemplo, podríamos pensar, ¿qué tal si viene el año ahí y tenemos el mes por acá? Por ejemplo, podemos ejecutar esto y dice que también es un formato válido de fecha. Recuerden que el uso o el formato que se le quiera dar a la fecha depende de la cultura regional. Pero por ejemplo esta otra expresión, si valoramos o evaluamos si es una fecha, ven de que tiene un carácter incrustado en medio, nos devuelve 0. Entonces esta función isDate es válida, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar un campo fecha, digamos, de todos los registros que están almacenados en una tabla. Y podríamos obtener entonces aquellos que son quizás con una fecha inválida para poder hacer algún tipo de actualización. Entonces estas son quizás en cuanto a funciones de fecha, hemos visto todas estas, ya vimos las de conversión y las funciones agregado. Con esto pues llegamos al final de este video. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a ver otras funciones que se aplican a texto. Por ejemplo, nos faltan algunas que ver, algunas funciones matemáticas, y pues comenzar después con join, que es un modo de hacer selección de múltiples tablas. Bueno, cualquier duda pues recuerden que estamos a la hora y pueden hacer las consultas necesarias.